Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a este encuentro del ciclo de formación de ciudades inclusivas. Mi nombre es Gustavo Leone, soy miembro de la comisión directiva de la Usina Social. Gracias a todos por sumarse, por participar, por confiar en nosotros. Como ustedes saben, este ciclo está organizado por la Usina Social en conjunto con Demos y con CEMUPRO. Nuestra organización es una organización sin fines de lucro, es un espacio de encuentro y participación ciudadana que se orienta fundamentalmente a la construcción de proyectos innovadores y transformadores de la sociedad. Es un espacio que creó en su momento, sobre fines de 2019, Miguel Lifshitz, un espacio para el trabajo colaborativo y colectivo que busca en general trabajar sobre problemáticas de interés común de la ciudadanía, muchas de ellas de la coyuntura cotidiana que atravesamos todos los días, pero fundamentalmente es un ámbito orientado a participar, a pensar y a construir futuro, con una clara visión progresista, moderna, ecológica e inclusiva. Miguel era un convencido de la importancia que tienen las ciudades como motor de desarrollo económico, de integración social, como ámbito de innovación y de mejora de la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas. Esto es así, atento, las ciudades son ámbitos cercanos, participativos, que tienen de alguna manera, a partir de esa proximidad, la mayor posibilidad o la mejor posibilidad de planificar soluciones de gestión en forma conjunta con la ciudadanía y de ofrecer soluciones de cercanía que brinden soluciones reales a los problemas cotidianos. Con esta consigna nos pidió que en marzo del año 2020 creáramos un espacio específico para el estudio de temáticas de ciudades, y así fue, lo creamos en la Usina Social y se llama actualmente el Laboratorio de Ciudades de la Usina Social, y que es un ámbito en el cual estudiamos o trabajamos problemas y desafíos que muestran los gobiernos locales progresistas, y es un espacio de pensamiento crítico, pero fundamentalmente un espacio propositivo, con miras a generar propuestas nuevas para la construcción de ciudades progresistas sobre principios de solidaridad, de inclusión, de participación, de transparencia. El ciclo de formación en gestión de ciudades que nosotros estamos desarrollando y que hoy vamos a estar en nuestra charla número 12, de un total de 28, forma parte de este espacio y de este ámbito. Bueno, como todos saben, el 9 de mayo pasado Miguel murió víctima del COVID. La verdad es que eso nos generó, bueno, muchísima tristeza, muchísimo vacío, pero a la vez todos entendimos que era muy necesario profundizar su tarea, profundizar su legado, y bueno, de ese modo es que seguimos trabajando en esta institución, aportando en ese desafío que Miguel nos marcó como línea de trabajo para el desarrollo de la institución y su relación con la ciudadanía. Hace poquito más de 2 meses, Clara García se incorporó a nuestra institución asumiendo como presidenta y bueno, y dándole un nuevo impulso a nuestra organización para poder seguir aportando a una sociedad mejor desde su lugar. Agradecemos a todos ustedes que estén presentes, que participen, que se vinculen con nosotros a través de las reuniones, de las charlas, de los distintos seminarios, de las distintas formas que tenemos a partir de esta virtualidad que nos impone la pandemia y las acciones de presencialidad que podemos hacer. Y bueno, agradecemos particularmente también a los ponentes que hoy están participando de esta charla en particular, y agradecemos a todos los que están detrás de escena de la usina, que nos ayudan a que todo esto salga bien, porque la tecnología a veces nos juega más o menos y tenemos que hacer que las cosas funcionen. Así que muchísimas gracias a todos. Yo les decía que este ciclo es un ciclo vinculado a temáticas de ciudades que tiene 28 encuentros. Esos 28 encuentros tienen una gran ramificación de temáticas diferentes, pero hemos podido construir 4 ejes. El primero de los ejes, abordamos todas cuestiones vinculadas a gobernanza de los estados municipales, y ahí discutimos temas de planificación, de participación ciudadana, de gestión de competencias, de recursos. Y bueno, y pudimos concretar todas esas charlas. Este segundo eje vincula más a temáticas de políticas sociales,
cómo hacemos para construir ciudades diversas e inclusivas. Y en este marco, las primeras charlas hablaron sobre políticas de niñez, luego de juventud, de género, de diversidad sexual, y la anterior, la precedente a esta, hablamos sobre cuestiones vinculadas a deporte comunitario y a fortalecimiento de instituciones deportivas. Hoy nos convoca un tema muy sentido para nosotros, que es el tema vinculado justamente a las políticas de salud y a la gestión local de políticas de salud. Nuestro espacio tiene enormes referentes en estos temas que han generado enormes transformaciones, enormes propuestas de cambio. Me refiero, bueno, todos lo conocen, Hermes Wiener, Antonio, Mónica Fein y otros tantos que se pusieron al hombro, digamos, la planificación y la transformación de un proyecto que tuvo efecto de rama no solo a nivel ciudad y ciudades, sino también a nivel provincial, y que, bueno, que es un ejemplo y una referencia para montones de ciudades del país y para distintas otros países del mundo. Así que para nosotros es un espacio de mucha jerarquía, un espacio muy interesante que sin duda va a plantear desde las distintas áreas específicas de cada uno de los participantes en el panel, cuestiones para debatir, para contar, para compartir, para repensar en una temática que para nosotros es fundamental en términos de su envergadura y de su importancia. Vamos a tener 4 ponentes de lujo, coordinados por una persona a quien quiero mucho, aprecio mucho, mi querida compañera Analía Chumpitaz, a quien voy a presentar para que ella se ocupe de moderar este panel y hacerlo como ella sabe. Yo les quiero agradecer a todos, y lo hacía antes de que ingresaran las personas que estaban en espera, por sumarse, por aportar en esta instancia. Hay distintas miradas desde distintos lugares, de distintas ciudades, y es muy interesante, así que agradecerles a los 4 participantes y a Ana por sumarse. Y bueno, la presento a Ana, así yo ya no hablo más, y escuchamos a los que tienen cosas para decir en este sentido. Analía es una compañera de una gran trayectoria profesional, pero por sobre todo es una gran persona, es profesora adjunta de la Cátedra de Medicina Preventiva y Social de la ONR, es directora del Sistema Municipal de Epidemiología de Rosario, ni más ni menos. Es vicedirectora del Instituto de Salud Colectiva de la ONR, es coordinadora del posgrado de Salud Colectiva y de la Tecnicatura en Epidemiología de la ONR. Es por sobre todo, y antes que nada, feminista, indígena y socialista. Y bueno, y la dejo a ella, que es la que va a moderar este panel, y le agradezco enormemente. Les digo simplemente una cuestión técnica: los que quieran hacer consultas o tengan inquietudes las pueden ir escribiendo en el chat, nosotros las vamos a ir leyendo, y después, si da, podemos llevar también adelante alguna participación más. Alguien quiera decir algo, también lo podemos habilitar. Así que quedamos en manos de Analía. Gracias. Bueno, gracias por la presentación, Gustavo. La verdad es que no solamente el panel de invitados es de lujo, sino también estoy viendo las personas que se sumaron, que tienen mucho para aportar, con un recorrido importantísimo en lo que es la salud colectiva. Así que, bueno, mucho para escuchar también lo que vayan diciendo. Cuando pensamos en esta instancia con Ceci, lo que pensábamos era fundamentalmente en pensar en el gran legado, como bien decía Gustavo, que tenemos con la historia de Hermes Wiener, la historia en salud, no solo en Rosario, sino en la provincia, y todo el aporte gestivo a lo largo del resto de los años, con Antonio, con Miguel Lifchitz, sino fundamentalmente pensar en que tenemos mucho para apostar a futuro. O sea, tenemos mucho pasado, pero tenemos mucho futuro. Y en ese futuro pensábamos en cuáles eran los desafíos de la pospandemia, fundamentalmente. Así que por eso la invitación a este panel de lujo que voy a presentar después de hacer algunos comentarios, porque, bueno, la idea era que yo fuera expositora, y por situación de salud de Ceci, ahora me toca coordinar, pero quiero hacer algunos comentarios al respecto de lo que vamos a abordar. Y voy a compartir pantalla.
Bueno, en realidad, ahí me parece que estoy compartiendo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de salud, en verdad, y me parece que era importante empezar por este punto, nosotros no decimos todos lo mismo. La salud es y ha sido considerada a lo largo de los años y por todas las culturas como un bien cuya conservación y recuperación aparece como una de las más importantes necesidades que tenemos, tanto desde la perspectiva individual como de la perspectiva colectiva. Sin embargo, no existe el mismo tipo de consenso cuando la definimos y decimos qué entendemos por salud, dado que en esto intervienen creencias, normas, valores, tradiciones. No es un concepto unívoco, sino una construcción sociocultural. De ahí la importancia que tiene esto del momento histórico en el cual nos encontramos. Y hay dos momentos importantes a lo largo del siglo pasado que se identifican como momentos cruciales. La primera mitad, en la cual la medicina estaba subordinada a la biología, y la segunda mitad, en donde comienza a concebirse como un proceso dinámico y determinado socialmente. Fíjense que en esto la pandemia, lamentablemente, si bien pensábamos que habíamos avanzado mucho en pensarla como un proceso social, intercultural, complejo, crítico, ustedes observarán que hemos vuelto casi a pensarla como subordinada a la biología a lo largo de este año y medio. Con respecto a entender a la salud, en verdad me parece que el concepto más importante y fundante es entenderla como un derecho, porque esto así nos permite trascender el concepto del funcionamiento biológico individual, para poder introducirnos de alguna manera la relación que tenemos los individuos o las personas o los sujetos colectivos entre sí y a su vez con el Estado, en una condición de integrantes o residentes de un lugar determinado del mundo. Por esto de pensarnos en ciudades, ¿no? En ciudades que después vamos a pensarlas como inclusivas. Y en este marco, pensar en todos los componentes que existen a partir de este derecho, de pensar la salud como un derecho. Pensarla como parte también del derecho al trabajo, a la educación, a una alimentación, a saneamiento, al ocio, a la vivienda. Y en ese marco, pensar en 4 ejes fundamentales, y me parece que esto es importante porque tiene que ver con esto que decía recién para mi presentación, ¿no? De que soy una mujer indígena, feminista y socialista, que es así como me defino, porque no existe la posibilidad de pensar a la salud desde mi perspectiva, sobre todo indígena, feminista y socialista, las 3 brincadas e interseccionales, si no se piensa en el ambiente, si no se piensa en esto que le decimos la madre tierra o la Pachamama. Y a lo largo de la historia fue cambiando la mirada que teníamos sobre el hombre y el mundo, y también sobre el ambiente y la salud. Las primeras concepciones definían al ambiente como un conjunto de factores naturales que nos rodeaban, ¿no? Así, las personas, los sujetos, nos veíamos perjudicados o no por este entorno. Pero no se aceptaba la capacidad del ser humano como posibilidad de interferir en el medio modificándolo, para bien o para mal. Comenzamos hace muy poco a pensarlo así. Y estos 4 jinetes del apocalipsis creo que es importante tenerlos en cuenta, porque este momento en el cual estamos viviendo una situación de pandemia, para algunos cataclísmica, para otros la vemos como la posibilidad de modificar y de mejorar los modos de vida en los que estamos y los que tenemos, son cruciales, y son la devastación que estamos teniendo del medio ambiente, los monocultivos, el tema fundamental de la industria, sobre todo el extraccionismo, y en este caso, bueno, fundamentalmente el petróleo, y comparten en 4º lugar con el plástico, que está relacionado también al caucho y a la cultura del caucho y del plástico. Estos son los 4 jinetes del apocalipsis en los cuales quiero desarrollar algunos conceptos. ¿Y qué requerimos, decimos, para existir, ¿no? Para ser un ser que existe? Muy poco: agua, alimento, aire, luz solar,
pero todo lo que hacemos va en el sentido de destruir nuestras posibilidades de existencia. Y esto en verdad no es casual, no hay ninguna en esto casualidad. El sistema económico y social imperante, el capitalismo, ¿no?, cimentado en la violencia y el despojo de la naturaleza, nos utiliza a los seres humanos, a las seres humanas, y sus modos de vida para alcanzar la expansión a través del extractivismo y la acumulación continua. Esto lo vemos todo el tiempo, lo estamos viendo, y ahí hay una imagen de lo que vivimos desde hace 1 año y medio, en realidad desde hace más de 20 o 30 años, con las quemas en el humedal, en nuestras islas. No existe modernidad sin colonialidad, ni capitalismo sin extractivismo. La actual ofensiva que estamos viviendo, extractivista, y que hoy asedia nuestros territorios, y vuelvo al humedal porque es algo que está muy en agenda, tiene profundas raíces históricas y se remonta a los tiempos de la conquista. Y ahí nuevamente digo, bueno, mi autodeterminación en ser indígena. Y obviamente que también al saqueo que ha habido a lo largo de todo este tiempo en América, en lo que llamamos Abya Yala, pero que claramente en estas últimas 2 décadas, más específicamente, y en estos últimos años, se ha intensificado y profundizado, con una posición en la que estamos, colonial, periférica, dependiente y subordinada de nuestro continente, más que nada al mundo. Y la violencia y ese despojo son los mecanismos que aceitan esta modalidad de acumulación. Es decir, no hay extractivismo sin violencia ni despojo, a pesar de que estos métodos aparecen como colaterales, excepcionales, anómalos y accidentales. Y digo, por extractivismo entendemos aquel patrón de desarrollo que reordena y ocupa los territorios, removiendo intensivamente y a gran escala y volumen de bienes primarios, el petróleo, el gas, los minerales, los monocultivos, todo esto que veíamos, para ser exportados al mercado internacional sin procesamientos previos significativos. Y en ese marco, y ahora, para pensarlo un poco más desde la salud, este saqueo extractivista que rompe el tejido social y genera desigualdad, nos enferma. Nosotros nos enfermamos en función de nuestros modos de vida. Y allí es cuando observamos, en este devenir, en esta América Latina que ha sido sometida a un proceso de separaciones y de violencia que hasta nuestros días continúa, ¿no?, apoyada en un relato que promueve la magia o la posibilidad de un desarrollismo o un desarrollo sin consecuencias para nadie, por el contrario, de un desarrollo que nos va a traer mejores condiciones de vida. Y sabemos que esto no es así porque las consecuencias son tremendas, y son tremendas en términos de vida. Y lo vemos porque el 60% de los problemas que estamos teniendo en este momento en el mundo son productos de enfermedades zoonóticas, fundamentalmente, cuando hablamos en términos de enfermedades. Y, en general, a partir de algunos procesos como el cambio climático, entornos urbanizados, las prácticas agrícolas no saludables, riesgos laborales, el ruido ambiental, la radiación, los agentes químicos, la falta de agua para algunas poblaciones, de saneamiento, de higiene y la contaminación del aire. Todos estos son procesos que se están dando a nivel global y que generan el 23% de las muertes en el mundo. O sea, 1/4 de las muertes a nivel mundial están relacionadas con problemas en el ambiente, que son absolutamente prevenibles. Y fundamentalmente estamos viendo que estas muertes se producen con mayor frecuencia en los espacios y en los países con mayor vulnerabilidad, en las ciudades con mayor vulnerabilidad, mucho más a veces en las grandes urbes que en las urbes más pequeñas. En este marco, me parecía que era muy importante pensar la fragilidad en la cual nos ha puesto esta pandemia. Nos pone en el centro de una báscula, por eso esta balanza que puse allí, y está en nosotros bascular hacia un lado o hacia el otro. Así se abren miles de posibilidades. Yo no lo veo como una situación cataclísmica, como se ve a nivel global en algunos lugares, sino que me parece que lo que nos permite esta crisis, que es tan grave, es la posibilidad de que puedan surgir o que puedan emerger otros modos o sistemas de manejo en cuanto a lo urbano y fundamentalmente en cuanto a la generación de políticas públicas. Y podríamos pensar, quizás, en la posibilidad de nuevas formas o pensamientos socialistas, capitalismos verdes y otras emergencias.
Y quería, antes de dejarle la palabra a mis compañeros y compañeras, pensar en esto, que es algo que los pueblos originarios pensamos, que es el summa causa. Y lo digo porque no existe la posibilidad, desde mi perspectiva, de plantear un problema si uno no plantea como desafío, de alguna manera, alguna posibilidad o alguna solución posible. Y creemos, las comunidades indígenas, las personas que nos autodeterminamos como personas originarias, que el summa causa o summa camaña, así se llama también, es una posibilidad de mejorar todo esto que estamos planteando. Y tiene que ver con qué es el buen vivir para las comunidades originarias. Es una manera ancestral de ver, o una cosmovisión ancestral de ver la vida, el buen vivir. Y se basa en algunos conceptos básicos como que sin conocimiento, sabiduría no hay vida, el tucu yachay, todos venimos de la madre tierra, de la Pachamama, la vida es sana, el ambi causai, la vida es colectiva, summa camaña, y todos tenemos un ideal o sueño, atun muscuy. Y esta imagen que coloqué es una imagen zapatista de los pueblos indígenas de México, en donde se plantea que lo que necesitamos es un mundo donde quepan todos los mundos, y que aunque estemos en un momento tan crítico y tan oscuro, lo más oscuro de la noche ocurre justamente antes del amanecer. Y para todos, todo. En ese marco, los conceptos del summa causa a pensar, y lo voy a decir rápidamente, en realidad todo esto obviamente se puede desarrollar muchísimo y es muy interesante, tiene que ver con la satisfacción de las necesidades, con la calidad de vida, con la muerte digna, con amar y ser amado, con el florecimiento saludable de todos en armonía y con la naturaleza. Y aquí puse algunas imágenes de lo que está ocurriendo en este momento con la lucha por los humedales, en la cual, bueno, participé y fue una maravilla porque uno comprende que hay muchas posibilidades de relacionar y de armar redes con muchas personas que piensan muy parecido en algunos puntos que uno, a pesar de que uno en otros puntos no acuerda, hay algunos en los que sí, y vale la pena sumarse al armado de estos multisectoriales o redes a partir de un objetivo. Florecimiento saludable en todos, en armonía con la naturaleza, la prolongación indefinida de la cultura, el tiempo libre para la contemplación, algo que no vivimos con mucha alegría, porque en general está la lógica del workahólico, del que más trabaja es mejor, la emancipación y ampliación de las libertades, capacidades y potencialidades. Y estos principios, que son 13, que son saber alimentarse, saber beber, en realidad esto obviamente que tiene que ver con muchas cosas que habitualmente observamos o hacemos y no jerarquizamos. Saber danzar, saber dormir y soñar, saber hacer, saber meditar, vuelvo a decir, saber amar y ser amado, aceptar ser amado y amada, saber escuchar, saber hablar para construir y criar la vida, saber soñar, porque a través de los sueños proyectamos esa vida, saber caminar, saber dar y saber recibir, porque la vida se comparte en reciprocidad para vivir el Yanantí, que es la sabia vida del yo, soy tú y tú eres yo, o sea que somos nosotros y nosotras. Y para terminar esta imagen, que fue previa a la travesía de los humedales, que es la que les comentaba, porque en realidad es lo que les decía, se necesita muy poco para vivir, y en realidad estamos muy empecinados, emperradas y emperrados en hacer todo lo posible para destruir lo poco que nos hace felices y que nos alcanza para esa vida y ese buen vivir. Y que es el agua que fluya sanamente, el Tata Inti que todas las mañanas nos despierta, la posibilidad de ver a la Mamaquí y a la luna que vela por nuestros sueños, que son sueños para siempre, y la Pachamama, que es la tierra, que es la que nos da todos los alimentos. Nosotros le pertenecemos a la Pacha, ella no nos pertenece, y esa es la base de todo. Así que, bueno, quería comentarles esto, y ahora sí, presentar a Juan Picato, que es, vamos a dejar de compartir, a ver, voy a intentar, aquí, ahí está. Bueno, a Juan Picato, que es trabajador social, es subdirector de promoción de la salud, trabaja en la municipalidad en la ciudad de Santa Fe. Así que primero Juan Picato, luego Daniel Tepas, que es tocoginecólogo, lo admiro muchísimo,
Trabaja en el área de masculinidades, sexualidades, género y derechos humanos de la Municipalidad de Rosario. Gracias a Juan y a Daniel por estar. Luego, Adriana Gerbaudo, que es psicóloga, trabaja en la Secretaría de Género y Derechos Humanos, Dirección de Atención y Prevención de las Violencias de Género. Gracias, Adriana, también por estar y dedicarnos este rato. Y a Silvina Cian, que es licenciada en Enfermería, trabaja en el Hospital Roque Sáenz Peña, en La Guardia, en la Municipalidad de Rosario, y lo que nos va a aportar tiene que ver con algo que nos parece crucial en este marco de la pandemia, que es una lucha que están llevando adelante enfermeros y enfermeras, trabajadores y trabajadoras, que están exigiendo la profesionalización, y por lo tanto queríamos escuchar cuál era su opinión y también que nos explicara un poco sobre esta lucha. Así que bueno, en primer lugar, Juan. Buenas tardes para todas y todas. Gracias, Analía, por la presentación. Gracias, Gustavo y Lucina, por la invitación. Como me presentaba Analía, digamos, soy trabajador social, formo parte del equipo de gestión del área de salud de la Municipalidad de Santa Fe. El área de salud de la Municipalidad es una dirección, forma parte de la Secretaría de Políticas de Cuidado y Acción Social, y tiene fundamentalmente son dos subdirecciones: la subdirección de promoción de la salud, que es la que coordino yo, y la subdirección de abordaje de consumos problemáticos, que es un área nueva que crea la gestión del intendente Emilio Jatón. Compartir con ustedes que el área de salud es un área joven en términos de organización institucional, tiene 10 años, 12 años más o menos. Todos los dispositivos, aparte de las dos subdirecciones, hay 3 dispositivos: sala de situación, que si bien ha sido creada por las gestiones anteriores, nosotros hicimos un gran esfuerzo para fortalecerla con la incorporación de personal, el equipo de cuidados domiciliarios y el Centro de Salud Nuevo Horizonte. Ese es el panorama de la dirección. Por supuesto que en el marco del contexto de la pandemia sumamos otras líneas de trabajo, otros dispositivos que tienen que ver específicamente con el COVID, en algunos casos la llevamos adelante de manera autónoma como municipalidad, y en otros casos coordinando con el área de provincia, ¿no? Que es la provincia en la ciudad de Santa Fe, es quien tiene gobierno sobre la mayoría de los dispositivos asistenciales. En este sentido, participamos de los operativos del Detectar Federal, sobre todo en el 2020, formamos parte también de la estrategia de rastreadores, conjuntamente con el 0800 y con el equipo de la región, sumando un equipo de enfermeras y médicas, y después, como área de la municipalidad, de manera autónoma, gestionamos los espacios de alojamiento para personas que cursaban COVID y que no tenían condiciones sociohabitacionales para aislarse. Eso lo gestionamos tanto el año pasado como este. Y después otra línea propia, más particularmente de mi área, fue una estrategia de promoción de cuidado que venimos desarrollando desde el año pasado, y este año le dimos continuidad, que voy a hacer mención después, cuando me focalice más en los desafíos post pandemia. Compartir con ustedes un breve registro de diagnóstico que tiene que ver con los efectos de la pandemia. Entendemos que es importante poder reconocer 2 hechos, uno más de carácter estructural y otro que tiene que ver con la gestión sanitaria de la pandemia. Uno es obvio, que la pandemia implicó una profundización de las desigualdades. La pobreza en el Gran Santa Fe, según los indicadores del INDEC, de la Encuesta Permanente de Hogares,
alcanzó en el primer trimestre de este año un 47% de la población, frente al 36% de lo que era la situación en el primer trimestre del 2020. Obviamente, digamos, este impacto, estas desigualdades, no impactan de la misma manera en todos los actores y en todos los sectores. Tiene un mayor impacto sobre todo en las infancias y en la población joven, ¿no? Nosotros en la ciudad de Santa Fe tenemos actualmente un 62,4% de menores de 14 años en situación de pobreza y un 60,8% en la población joven de 15 a 29 años. Y por supuesto también, como ustedes saben, esto impacta de manera diferencial en los barrios, ¿no? Sobre todo en los barrios más relegados, que son donde están la mayoría de los equipamientos estatales. Ese es uno de los hechos que quería mencionar. El otro tiene que ver con, como decía, con las herramientas de la gestión de la pandemia, las medidas de restricción, las medidas institucionales para producir aislamiento social, y mitigar y controlar la propagación de la enfermedad, que bueno, uno entiende que en cierto sentido eran las medidas que había que tomar, pero tuvo un efecto negativo, que fue el retiro o el repliegue de los dispositivos estatales, sobre todo en los territorios más relegados. Esta es una visión que pudimos constatar nosotros, y se evidenciaron situaciones, se siguen evidenciando situaciones donde las personas y las comunidades tuvieron que tramitar en absoluta soledad los padecimientos y dificultades ocasionados por la pandemia. Entendemos que estos hechos que mencionaba tuvieron impacto en 3 aspectos. Uno, en los procesos de salud, enfermedad, atención. Tenemos que estar atentos qué registro estamos teniendo en el territorio con la aparición de enfermedades que siempre están vinculadas a los ciclos regresivos de la economía y de la pobreza, por ejemplo, los cuadros de malnutrición. Entendemos que hay que prestar especial atención también a las enfermedades, porque yo estoy dando ejemplos, digo, podemos mencionar y seguramente el panel profundizará otros aspectos, pero bueno, es un modo de abrir la discusión. Lo mismo con las enfermedades crónicas no transmisibles. Esto más entendemos que tiene que ver con producto de la discontinuidad o espaciamiento de la atención en el primer nivel de atención, y bueno, y lo otro que tiene que ver con los padecimientos subjetivos que se vinculan obviamente con la crisis, con las dificultades de acceder a ingresos que alcancen, con lo que ha producido las medidas de restricción, esto de tener que estar encerrado, la clausura o escasos lugares en donde nos podamos vincular con otros y otras. Otro aspecto tiene que ver con los cuidados. Yo les decía que nuestra área de salud está en el marco de la Secretaría de Políticas de Cuidado, y desde ahí comparto esta reflexión también, que la pandemia vuelve a poner en el centro del análisis la organización social de los cuidados y su desigual distribución entre los géneros. En América Latina y el Caribe, este es un dato de un documento de Claxo sobre el tema, sobre perspectivas de cuidado, del tiempo destinado al trabajo no remunerado en los hogares, las mujeres contribuyen en un 73%, y los hombres solo con el 27%. Esto es una fotografía previa a la pandemia. Obviamente este cuadro se agravó debido a las medidas de aislamiento social, el cierre de las escuelas y otras instituciones de cuidado. Por lo tanto, las formas de trabajo de cuidado no remunerado en casa han aumentado exponencialmente, y en su mayoría
recae sobre las mujeres. Por último, una reflexión sobre los servicios estatales en general y de los servicios de salud en particular, haciendo foco en el primer nivel de atención. Como decía anteriormente, vemos que las medidas de restricción generan un repliegue de ciertos servicios, equipos, dispositivos de territorio, escuelas, jardines, sedes territoriales de desarrollo. En el caso de la salud, se priorizó los dispositivos centralizados en los hospitales y el seguimiento ambulatorio por el 0800 y los vacunatorios también centralizados en desmedro de un primer nivel de atención que sabemos que es el sector que tiene mayor vínculo y conocimiento de la población. Otro aspecto que vemos del impacto de las medidas de la pandemia en los servicios es que los centros de salud han quedado también con equipos reducidos y desde ese lugar han tratado de dar respuesta a las múltiples demandas que les llegaban. En un primer momento con una atención más centrada en la demanda espontánea de enfermedades, no COVID. En algunos casos luego, estoy hablando de la ciudad de Santa Fe, ¿no? Luego se organizaron consultorios para la admisión de personas con síntomas compatibles de COVID, y recién en junio de este año se habilitaron algunos vacunatorios en centros de salud, en 10 de 50, por ejemplo. Otro ítem vinculado es que se discontinuaron o espaciaron la atención vinculada a las líneas de cuidado, ¿no? Lo que mencioné antes, ¿no? Todo lo que es el abordaje de las personas con enfermedades crónicas, se espaciaron también los controles de embarazo, los controles de niño sano, y se dificultan muchísimo la posibilidad de coordinar prácticas con el segundo nivel de atención, porque entendemos que es un sistema de salud que está mirando con mayor recurso lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia y del COVID. Por último, compartir algunos desafíos que tienen que ver con este diagnóstico que desarrollé. Creemos que un desafío es en primer lugar, desarrollar una red integral de cuidados en la ciudad. Esto forma parte de una política pública de la gestión. El programa de red integral de cuidados implica la identificación, articulación y coordinación del conjunto de instituciones, espacios y organizaciones que intervienen en las tareas de cuidados de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en la ciudad, que incluye a los actores estatales municipales, jardines maternales y las estaciones de cuidado que están presentes en 18 barrios de la ciudad de Santa Fe, los provinciales, las escuelas, los centros de salud, y también las organizaciones, familias, instituciones formadoras de trabajadores calificados, como también los programas proveedores de recursos y seguridad social. Esto es una línea que está en proceso. Se empezó a trabajar por los barrios donde se encuentran las 17 estaciones municipales. En primer lugar, generando encuentros en territorio para dialogar sobre qué entendemos por cuidado, cómo y quiénes cuidan en el territorio, identificar las capacidades de cuidados disponibles en territorio, es decir, las redes de cuidado, entramado de actores, servicios, herramientas que acompañan y asisten a las familias en los barrios, y por último avanzar en acuerdos y articulaciones para fortalecer la red de cuidado partiendo de los recursos existentes y las capacidades instaladas. La meta que tiene la red de cuidados es promover colectivamente la corresponsabilidad de los cuidados entre familia, Estado, organizaciones sociales y organizaciones privadas, la organización social de los equipamientos de cuidado existentes y la accesibilidad y la equidad de género. Un segundo desafío, entendemos que tiene que ver con retomar las líneas directrices de la estrategia de atención primaria,
priorizando y jerarquizando el primer nivel de atención como espacio privilegiado de la relación con usuarios, usuarias y comunidades, retomando el trabajo por líneas de cuidado que se interrumpieron y espaciaron, y así como también el trabajo en red en aspectos preventivos y promocionales. Y por último, el otro desafío que ponemos para discutir es la importancia de poder seguir profundizando el trabajo en red desde el territorio, articulando con las redes de servicio de salud y con otros sectores y organizaciones. En el caso de la ciudad de Santa Fe, nuestra apuesta es realizar esta construcción de red comunitaria en el marco de la red del local de salud, fortaleciendo el vínculo con el primer nivel de atención, la red de estaciones municipales y la red de instituciones y organizaciones en el marco del programa integral. Nosotros entendemos que las líneas de trabajo que se desarrollen en territorio obviamente van a depender de la lectura que se hagan de los procesos de salud, enfermedad, atención en territorio. Por nuestro lado, definimos 3 líneas programáticas que entendemos que tienen actualidad. Una que tiene que ver con el abordaje de dengue, la estrategia integral de prevención contra la proliferación de Aedes aegypti y dengue, en sus 3 componentes, digamos, las actividades más de tipo promocional y preventiva, la actividad de monitoreo y la actividad de control focal. Santa Fe, digo esto, Santa Fe viene con brotes muy seguidos en el tiempo, ¿no? Bueno, obviamente estuvo la situación del año pasado, digamos, pero también Santa Fe tuvo brotes de dengue en el 2017, muy importante. Por lo tanto, entendemos que tiene que ser una política pública sostenida en el tiempo. Otra línea de trabajo tiene que ver con intervenciones vinculadas a la salud sexual integral. Desarrollamos una línea que se llama Transversalizando el género en nuestras prácticas, herramientas para el abordaje de la salud sexual integral con enfoque de género en espacios municipales. Y esta es una línea que la cogestionamos con el área de género y diversidad, que en primer lugar implica encuentros y talleres de intercambio con los equipos municipales, pero siempre pensando en la generación de líneas de trabajo en territorio con grupalidades y organizaciones. Y bueno, y la última línea tiene que ver con una estrategia de promoción de cuidados por COVID, que les comentaba que la venimos desarrollando desde el año pasado, y sigue teniendo actualidad. En un primer momento desarrollamos estas estrategias de consejería de cuidado, vinculadas más a población en general, como un modo como decía, de acompañar a las poblaciones en una lectura que hacíamos de retiro del Estado. Nosotros con esta estrategia pudimos llegar y llegar a territorio, estar presentes y desplegarlas desde las estaciones municipales, con formato de postas de cuidado, con intervenciones en espacios públicos, constituyéndonos como un espacio de referencia para evacuar dudas y acompañar las necesidades de la población, tanto si requería acceder al centro de salud, al 0800, o si requería el ingreso al espacio de alojamiento para personas que cursen COVID y no tenían condiciones sanitarias de vivienda para poder hacerlas, y también trabajando con las familias que se tenían que aislar en territorio y no tenían los recursos económicos para poder hacerlo. Y este año, identificando las dificultades de una parte de la población, que obviamente siempre es la población que acumula más vulnerabilidades y que tiene más dificultades para acceder a los servicios, priorizamos una línea de trabajo para acompañar
el acceso de estas personas a las prácticas de vacunación, priorizando la población de adultos mayores, enfermedades crónicas, y también llevamos adelante un trabajo en el barrio Las Lomas con la comunidad CUOM, cuando pudimos identificar que de esa comunidad, al mes de julio, no había ninguna persona que haya podido acceder a la vacuna. Bueno, estos trabajos nosotros siempre los desarrollamos repito, la idea del equipo de promoción de la salud es siempre trabajarlo de manera cooperativa y articulada con el primer nivel de atención. Entendemos que no se puede pensar la promoción desvinculada de los servicios de salud. Bueno, ese es mi aporte. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan. Un aporte impresionante. Tomé nota de todos tus desafíos. Primero del diagnóstico de situación y después de los desafíos. Así que gracias. Bueno, ahora Dani, a quien ya presenté. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre digo que, bueno, si voy a hablar sobre los logros en salud sexual y reproductiva a lo largo de 30 años de trabajo en las políticas desde la municipalidad y de la provincia, estaría toda la noche y aburriría a un montón de gente que ya sabe cuáles son, y que no son pocos. ¿Y esto por qué lo aclaro? Lo aclaro porque primero tengo un conflicto de intereses. Como quienes de alguna manera conformamos el sistema de salud, nos sentimos parte de esa estructura y lo sentimos como propio, ¿sí? Siempre me sale todo y lo vendo de una manera hasta escandalosa a veces. Pero traté de hacer un ejercicio de poder pensar, bueno, ¿qué no anda bien? ¿Sí? ¿Qué cosas tendríamos que profundizar de una manera? Y cuando digo profundizar, no me refiero a la ciudad de Rosario, me refiero al sistema de salud y a la salud en un sentido más amplio, ¿sí? Y creo que el gran núcleo, digamos, que me parece que es importante remarcar, es el pedido que la perspectiva de género, como categoría de análisis, esté incluida dentro de las políticas de una manera explícita y de forma clara en las formas de organización de las políticas de salud, en la forma de organización de los servicios. Por supuesto, teniendo en cuenta todo lo que remarcaba Analía previamente, con un sentido interseccional, porque si no lo tomamos, digamos, al género como una categoría de análisis, dentro de lo que es la clase, la etnia, la ecología, no hay manera de que el género funcione. Pero sí, digamos, me llama poderosamente la atención que ya de paso el chivo, estamos armando una diplomatura de salud colectiva y género, que quiero que después se note todo el mundo, para equipos de salud, pero precisamente cuando buscamos materiales, incluso en la producción intelectual acerca del tema, nos encontramos que, siendo el género uno de los determinantes sociales de la salud, no esté incluido o pensado como una de las categorías que hacen un aporte a la construcción del conocimiento en salud colectiva, por ejemplo. Digamos, hay muy poco, no hay mucha producción en ese sentido. También, por supuesto, tener en cuenta otra perspectiva de género, y que no es solamente en la forma en que se organiza el sistema de salud y se piensa la salud de los pueblos, las comunidades, sino pensando también que trabajar en salud es una tarea de cuidado, fundamentalmente, y cuál lo remarcaba fundamentalmente, la organización a partir de los cuidados. Y también pensando en las políticas para trabajadoras y trabajadores de salud. En tanto, hoy salud como tarea de cuidado no es la excepción donde existe lo que llamamos una feminización en el trabajo en salud, ¿sí? Y hemos visto qué ha pasado, por ejemplo,
con la pandemia de COVID, cuando vemos, digo, informes a nivel mundial o de Latinoamérica, fundamentalmente hechos por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, hay dos grupos que si uno los distingue, se puede ver una mayor cantidad de contagiados y de muertes. Y un grupo es cuando seleccionamos, si se mueren más mujeres y varones, en general aparecen como bastante similares. Ahora, cuando vemos por edad, vemos que los varones, cuando es por jóvenes, varones se mueren más que mujeres. Y mucho de eso tiene que ver porque muchos de los varones no estamos incluidos en los cuidados, y esto no estoy haciendo una apología, después lo voy a explicar, tenemos enfermedades o comorbilidades que no detectamos, y cuando vino el COVID las hizo ver, pero llevando a la muerte. Pero cuando también desagregamos por profesiones, vemos que en salud quienes más se enfermaron y más murieron son mujeres. Y fundamentalmente la profesión que más destacamos del cuidado, y va a haber una compañera que está luchando por esa profesión, que son enfermeras y enfermeros. ¿Sí? Pero que en general, cuando miramos, la grupalidad es mayormente de enfermería. Entonces el reto, digamos, es pensar que hoy el sistema de salud es una... me voy a dirigir más a pensar el sistema de salud, como un aspecto recortado de lo que es la salud, por supuesto, ¿no? Pero el sistema de salud es una de las instituciones de la sociedad, o conforma un conjunto de instituciones de la sociedad, que según cómo se organiza, según cómo de alguna manera presenta sus políticas de Estado, qué es lo que remarca y qué es lo que prioriza, ¿sí? Puede estar ayudando a seguir con las mismas líneas de opresión, ¿sí? Y de inequidades de género, que de hecho lo está haciendo, o puede de alguna manera ir pensando en un cambio, en ese sentido. Porque no es solamente el sistema de salud, obviamente es la escuela, son las iglesias, un montón de instituciones y organizaciones sociales que repiten y socializan en relación a cuáles son los mandatos y los roles de género. Pero hoy estamos hablando de salud. Y el sistema de salud todavía sigue organizado y teniendo políticas, y ya voy a hablar algo de salud sexual y reproductiva, que son, si yo tendría que definir el sistema de salud, diría que lo tendría que subjetivar, diría que es un varón cis heterosexual, ¿sí? Y por lo tanto se piensa y se organiza y actúa en cuanto a esa concepción que es la concepción, sin más ni menos que la de la heteronorma, de la heterosexualidad como política de Estado, donde todas las políticas, los programas, los planes cuestan muchísimo trabajo que puedan ser pensados con perspectiva de género, y si hay una perspectiva de género, y sobre todo en salud sexual y reproductiva, es que género es el que tienen las mujeres. Y no hay políticas, ¿sí?, que estén destinadas, o hay muy pocas políticas, por decirlo, son más débiles las políticas. Estoy hablando en general, no estoy hablando particularmente de Rosario, lo aclaro, que estén destinadas a la diversidad sexual, que estén destinadas a varones. Porque ¿cómo podemos cambiar, si el género es relacional, las reglas de juego si solo miramos un aspecto y al otro no lo tocamos y lo dejamos que siga reproduciendo las mismas cosas? Ni qué decir que el sistema de salud, también como parte de las instituciones organizadas dentro del patriarcado, es un sistema que repite las violencias o exacerba las violencias, ya sea contra las personas o negando determinadas atenciones. Pero si nosotros podemos pensar, digamos, que
pensamos la salud sexual y reproductiva como algo inherente a las mujeres, y sobre todo a las mujeres cis heterosexuales, voy a la pregunta que habitualmente nos hacemos y que enunciamos repetidamente. Universalidad, equidad, gratuidad. Siempre damos... ¿Y qué entendemos por universalidad? Obviamente que entendemos que todo el mundo, entendemos algunas de las personas, ¿sí? Que todas las personas, por solo el hecho de ser ciudadanos y estar en el Estado, tienen derecho a acceder a, por ejemplo, el sistema de salud. Y con equidad, ¿qué entendemos por equidad? Que a igual necesidad, igual respuesta. O respuestas adecuadas a las necesidades. Ahora, el sistema de género, sexogénero si queremos decirlo, pero no me quiero meter en líos, es un sistema que se basa fundamentalmente, es un sistema, un dispositivo de poder, y que se basa fundamentalmente en sostener las desigualdades, o sea que las diferencias se transformen en desigualdades. Entonces, hablamos de inequidad de género un montón de veces, pero queda vacía esa inequidad de género, sin contenido, ¿sí? A su vez, el propio sistema de salud sigue reproduciendo no solo las situaciones de violencia, y no pensando a la violencia de género, por ejemplo, entre uno de los tipos de violencia, como inherente a la salud y como un problema de salud que el sistema de salud debe tomar, y no me meteré en eso, porque supuestamente Adriana sabe y va a hablar mejor que yo. Y no digo que el sistema de salud no haya hecho nada, ¿no? Pero, ¿y cuánto rol tuvo el sistema de salud y los ejemplos que tenemos en Rosario de situaciones de violencia de género que sí han llegado más a salud porque fueron más graves y porque llegaron a extremos mayores durante sobre todo el encierro, aunque la palabra sea poco amigable? Entonces, parte de la propuesta, para no extenderme, sería ¿cómo incluir a los varones? ¿Cómo incluir a los varones sin considerar cuáles son los mandatos de la masculinidad? Y si en el sistema de salud seguimos repitiendo y considerando que esos mandatos deben ser respetados de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué no podemos pensar a los varones como parte de a quienes le dedicamos políticas en salud sexual y reproductiva? Porque hablamos un montón de que los varones tienen que hacerse la vasectomía, sobre todo los varones cis heterosexuales, pero después, cuando alguien quiere hacerse una vasectomía, entra en un laberinto del cual no puede salir. ¿Y qué pasa con los otros subsectores del sistema que no son el público, el de obras sociales y prepagas, a pesar de que tienen la obligación, porque está dentro del plan médico obligatorio? ¿Cómo pensamos las paternidades y el ejercicio de las paternidades? Porque hablamos de parto respetado. Incluimos a los varones, pero, por ejemplo, en los cuidados previos o en el seguimiento al embarazo, no siempre los varones están incluidos, y lo peor viene después, que es, una vez que se produce el nacimiento, qué políticas hay para involucrar a los varones en el cuidado, a la manera de corresponsabilizarse sobre el cuidado de niños y niñas y contribuir al desarrollo de niñas, y que eso está demostrado, que cuando los varones se involucran en el cuidado, hay un cambio notorio no solamente en el crecimiento, sino en el crecimiento y desarrollo de las niñas. ¿Qué pasa con este sistema que se presenta, así como yo lo digo de manera jocosa, como el varón cis heterosexual, con las diversidades sexuales? Porque esto lo lee la gente. La gente lee cómo se presenta el sistema de salud y elige no ir. Porque cuando no existo en el discurso de las políticas de salud claramente, o cuando existo en el discurso, pero en los hechos soy homosexual y soy mujer y me preguntan con qué me cuido, y no se puede visualizar que hay otras formas de vivir la sexualidad, obviamente produce molestias, produce rechazo,
y la gente prefiere no ir. Yo una vez con un militante del colectivo LGTB más que me pedía un consultorio para varones gays de patología anal. Y yo decía, pero no, ¿cómo vamos a hacer un consultorio dedicado al ano? No voy a decir, no se lo dije en estos términos, se lo dije de otra manera más grosera. Pero era entendible, porque decía, bueno, yo sé que es difícil entrar a ese consultorio, pero también es difícil para nosotros ir. Porque aunque tengamos un problema que tiene cualquier otra persona, independientemente de su orientación sexual, el hecho de ser varón gay nos posiciona de una manera diferente, una mirada, una levantada de ceja en la consulta, produce ya no más el alejamiento. Y entonces voy a volver para atrás con lo de las paternidades. Ahí creo que coincido con lo de Juan, en que hay que armar una red integral de cuidados, y que el cuidado, que parece ser que hoy es una palabra que está de moda, no dejemos que se transforme en una palabra vacía y se transforme en una política real, integral, intersectorial, pero que incluya fundamentalmente, y lo decía muy bien Juan, perdón que repita, es incluir a la voz de los usuarios, usuarias, palabra que tampoco me resulta muy feliz, pero incluir la voz de las organizaciones, de las personas que asisten y que utilizan el sistema de salud. Hace poco nosotros en Rosario nos ufanamos de que trabajamos muy bien en maternidades seguras centradas en la familia y parto respetado. Y de hecho sí, porque los indicadores de parto respetado, los indicadores duros son muy buenos. Pero un día nos preguntamos, che, ¿y las mujeres realmente lo perciben así? E hicimos una investigación donde nos ayudó la Defensoría del Pueblo, y también la Secretaría, hoy ante Instituto de la Mujer y hoy Secretaría de Género y Derechos Humanos, y entrevistamos un mes después de haber parido por personas que estaban ligadas a la Defensoría del Pueblo, o sea, totalmente externas al sistema de salud, con todos los requisitos y protocolos que no los voy a explicar, para ver qué decían las mujeres a un mes de haber parido, de su experiencia en el parto. Mujeres que habían tenido un parto sin complicaciones, que estaba todo bien, que la niña era sana, sin problemas. Y la verdad que nos llevamos una sorpresa, porque si bien no dio mal la investigación, dio bien, ¿sí? Nos llevamos una sorpresa porque un montón de gente decía cosas como de mujeres, no eran mujeres cis. Doy un ejemplo. Por ejemplo, me dijeron mamita, gordita, flaca también, ¿sí? Pero nunca me dijeron mi nombre. No sabía el nombre de quienes me atendían. Quienes me atendían variaban. Bueno, entonces, ¿qué parto respetado estamos hablando? ¿Sí? Entonces empezamos a trabajar con las organizaciones de mujeres para cambiar, junto con las maternidades, estas cuestiones que las mujeres que han venido a parir, no mujeres de organizaciones ni nada, observaban, ¿sí? Bueno, yo creo que ¿cuánto que estoy hablando? A ver si, bueno, y para volver a las paternidades, lo último que digo es, nos quedamos con el momento del nacimiento, pero las leyes argentinas incluso, las leyes de trabajo, fíjense que las leyes de trabajo que empezaron a proteger las mujeres son de 1907 y 1924, las primeras, viejas, fíjense las nacionales, ¿sí? Que empezaron a proteger las mujeres, y que fue Alfredo Palacio y Alicia Moró de Justo, que incorporaron que en las empresas tenía que haber guarderías, en aquellas empresas donde había más de 50 mujeres trabajando. Pero fíjense como aún así, eso nunca se cumplió, pues letra muerta, o se cumplió en algunos lugares más o menos cuando a las empresas les convino, pero aún así los cuidados estaban a cargo solamente de las mujeres. ¿Y por qué no pedir guarderías donde haya copaternidades, comaternidades, y también para las parejas cis heterosexuales? Y lo último que digo como provocación, leyes tenemos un montón, y buenísimas. Acabamos de aprobar la ley de IDE que
yo creía que me iba a morir sin que eso ocurriera. Leyes tenemos, ¿sí? Una es que las leyes hay que hacerlas cumplir, que las leyes que existan de otra manera, ¿sí? Y que podamos hacer esto que decía Analía al principio, ¿no? Un mundo donde quepan todos los mundos. Porque todavía esto no está ocurriendo. Bueno, seguiría hablando 3 horas, pero yo sé que van a ser provoqueros Gracias, suficientes Dani. para que sigamos discutiendo. Gracias. Me encantó, sí, mucho, mucho para discutir. La verdad que muchos disparadores, más que nada, ¿no? Para seguir avanzando. Así que gracias. Bueno, ahora Adriana Gerbaudo. Estaba silenciada. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, a Analía, Gustavo, también a Silvia, que nos contactó. Así que bueno, como ya comentaron, mi nombre es Adriana, soy psicóloga, trabajo en la Dirección de Atención y Prevención de las Violencias de Género, y desde ese lugar quería comentar hoy un poquito, digamos, cómo se estuvo trabajando en pandemia, y también el impacto que tiene la violencia en la salud física y mental de las mujeres. ¿Se me escucha bien? Bien. Sí, perfecto. Bueno, sabemos que la violencia contra las mujeres afecta a más de 1/3 de las mujeres a nivel mundial, constituyéndose en un grave problema de salud pública, además de un problema de derechos humanos. Dentro de las violencias ejercidas por las parejas y exparejas es la que observamos en mayor proporción, y esta violencia provoca tanto daños físicos, muerte, lesiones, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y abortos. Como decimos habitualmente, en algunos casos el lugar más inseguro para las mujeres es su propio hogar. De manera que esto nos lleva a reflexionar y a pensar, ¿no? ¿Qué ocurrió con la situación de las mujeres que están atravesando una situación de violencia de género durante la pandemia? Estuvieron obligadas muchas veces a convivir con su agresor durante toda la jornada, con los niños y las niñas que han sido testigos de estas situaciones de violencia. La pandemia y su consecuencia, la cuarentena, irrumpió en nuestra cotidianidad y modificó hábitos, costumbres, relaciones. También obligó a modificar los dispositivos de atención. La atención en violencia de género desde el inicio fue considerada un servicio esencial, de manera que nunca se dejó de atender a mujeres que requirieran, que consultaran por una situación de violencia. Desde el inicio de la pandemia, y estaba pensando, me anoté acá algo de esta tan preciosa exposición que hizo Analía, ¿no? Con estos conceptos del sumac causai, no sé si lo digo bien, hablando de muerte digna, de amar y ser amado. Pensaba cómo desde el inicio de la pandemia asistimos a comunicaciones donde se nos alertaba y aconsejaba en relación a los cuidados necesarios para preservar la salud. Bueno, ¿qué salud? ¿No? ¿Qué parte, desde qué enfoque, cuál era la salud que teníamos que preservar? Estuvimos durante meses, yo hacía esta reflexión escuchando hablar de tos, de fiebre, de dolor de garganta. No hablamos mucho, casi nada, de angustia, de depresión, de trastornos del sueño, de ansiedad, de los rituales obsesivos que muchas comenzamos a practicar a diario. Bueno, ¿qué pasó con la atención en salud mental? Mi campo de acción, no trabajo en la Secretaría de Salud, trabajo en Dirección de Violencia de Género, y desde allí voy a comentar algo de lo que se pudo aportar. Desde el inicio de la pandemia, en la Dirección de Violencia de Género hubo una refuncionalización. En este sentido, se estableció una línea de WhatsApp para que las mujeres que estuviesen en una situación de riesgo pudieran, llegado el caso, enviar un mensaje de WhatsApp y pudieran comunicarse en una situación, digamos, de peligro, y evitar una llamada que obviamente no podrían hacer. En relación a esto también quería comentar, mezclando un poquito, cómo
las que trabajamos y las que hemos leído de violencia, sabemos que en algún momento, allá por los años 80, cuando empieza la democracia, cuando vuelve la democracia, hubo un periodo que se llamó de idealización de la denuncia, ¿no? Donde se instaba a las mujeres a denunciar, o sea, si sos víctima de violencia, denuncia. No desestimamos la importancia de la denuncia, pero sabemos que cada mujer lo va a hacer cuando lo crea conveniente, y eso no puede ser una fórmula, una receta, pero sí la importancia de los dispositivos, la necesidad de los dispositivos que acompañen, que evalúen, que analicen, para que cuando una mujer llega a realizar una denuncia, tenga, digamos, pensado qué va a hacer después, cuál es su red de contención, con qué familia cuenta, porque en muchos casos las mujeres denunciaban y volvían a la casa con el agresor. Esto las coloca en una situación obviamente de mucho más riesgo. En este tema, y también siguiendo un poco lo que dijo Analía, que en algunas cosas podemos mejorar, durante la pandemia se logró que directamente desde la Dirección de Violencia de Género se tomara la entrevista telefónicamente con la mujer, se realizara la denuncia por mail, se enviara al tribunal y la medida de protección solicitada se enviara a las mujeres por WhatsApp. Esto fue muy importante porque evita el recorrido, yo le digo la peregrinación de las mujeres por las distintas instituciones que tienen que salir a las 7 de la mañana para ir a los tribunales, hacer la denuncia, esperar ahí 4, 5, 6 horas, luego ir con esa medida que obtienen de protección a la comisaría de su barrio y del barrio del agresor, lo cual las coloca también en una situación de peligro. Así que en ese sentido creo que esta forma de trabajo, esta manera de articular, digamos, de la Dirección de Violencia de Género con el Poder Judicial, también es una cuestión que llegó para quedarse y que es muy positiva. Con respecto también a la refuncionalización, nosotros habitualmente trabajamos con un dispositivo de entrevistas personales, con equipos interdisciplinarios, para las mujeres que consultan. Durante la cuarentena se tuvo que suspender la atención presencial, pasamos a tener algunos dispositivos remotos. Bueno, nuestra directora, que es la licenciada Mariana Alonso, le pedí permiso ayer para nombrarla, porque rápidamente creó un dispositivo de atención psicológica para mujeres que estuvieran atravesando una situación de violencia y que lo requirieran, digamos, porque nosotras hacemos entrevistas y seguimiento de las situaciones. No estábamos teniendo este tipo de dispositivos y nos encontramos con que, vuelvo a qué salud se preservó, nos encontrábamos con que no podíamos hacer en ese momento una derivación, ni a la salud pública, ni siquiera las mujeres podían muchas veces iniciar una terapia de forma privada, porque también los servicios, digamos, de los psicólogos, la atención de los psicólogos y psicólogas estuvo suspendida. De manera que, bueno, se puso en marcha este dispositivo para mujeres que en la entrevista mostraran un importante, digamos, nivel de angustia y demandaran este tipo de atención. Se atendieron muchísimas mujeres, se incorporaron muchas mujeres a ese dispositivo durante la pandemia. No era un servicio de urgencia, sino que era un servicio pactado a la manera de una atención clínica, digamos, en un consultorio, pero de manera remota. Participaron, como dije, muchas mujeres, y bueno, fue un dispositivo que permitió acompañar y que permitió también poner en palabras no solamente los efectos de la violencia y de las situaciones de violencia que las mujeres estaban padeciendo, sino también todo lo que nos pasó ante la irrupción de esta enfermedad que nos obligó a poner en marcha determinados y diversos recursos psíquicos. Yo pensaba, cuando estaba pensando en qué compartir, en esta frase que se atribuye a Freud, cuando se le pregunta qué es una persona sana, y él responde: cualquier persona capaz de amar y trabajar. Y la pandemia y la cuarentena nos dio ahí, ¿no? En ese punto. Digo, estas fueron las cosas más difíciles de realizar. Digo, estas fueron las cosas que no pudimos continuar. El trabajo pasó a ser para esenciales y en ese sentido también para hacer, digamos, merece una consideración aparte la demanda, la cantidad de trabajo, las presiones, lo que significó para las esenciales y los esenciales, y bueno, no voy a hablar acá de la gente que trabaja específicamente en salud, porque no me corresponde, pero todos lo sabemos, la exigencia de ese trabajo. Y la gran mayoría de la gente no pudo continuar con esto.
por supuesto, al no poder continuar con su trabajo, muchísimas personas no tuvieron sus ingresos, no contaron con sus ingresos, muchísimas mujeres trabajadoras de casas particulares que no pudieron trabajar, que no tenían ingresos. El aislamiento provocó un gran dolor psíquico, ¿no? Agregado a la situación de violencia. Digo, también pensaba, ¿no? De los grandes temores que tenemos las personas, el temor a la muerte y el temor a la soledad. Y digo, cómo se conjugaron en esta pandemia, en esta situación, para empezar a tener además el temor a la muerte en soledad. Los trastornos, digamos, referidos y lo que pudimos trabajar en el transcurso de este dispositivo, bueno, los sentimientos de ansiedad, de depresión, los trastornos del sueño. Muchas mujeres experimentaban una gran sensación de cansancio. Digo, salir y entrar de nuestra casa ya era un trabajo, ¿no? Con todas las medidas, todos los rituales de cuidado. Pero además algunas estaban en su casa, aisladas, con sus hijos y sus hijas, haciéndose cargo, como ya dijeron los compañeros que hablaron anteriormente, de las tareas de cuidado, también de suplir el trabajo educativo. Muchísimas mujeres referían, no puedo, esta sensación, esta cuestión de frustración, no puedo, no sé, no tengo recursos, no le puedo enseñar a mi hija, no la puedo tener sentada 2 horas haciendo la tarea. Además, también pensaba en la cuestión educativa, que vuelvo a decir, no es mi tema, pero digamos, cómo se manejó la cuestión educativa, porque pensaba en lo que muchas conocemos, digo, yo tengo conocidas, amigas, docentes, y del lado de las personas que trabajaban en la docencia, la exigencia fue terrible, y refieren horas de trabajo interminables, y por Zoom, y del otro lado decimos, 1 millón de chicos abandonaron la escuela. Entonces, ¿cómo fue? Digo, ¿cómo fue, no? ¿Qué pasó? También pensando en todo lo que tiene que ver con la salud. Hay mujeres, si bien nosotras en nuestra dirección podemos gestionar también ayudas económicas, pero hay mujeres que en algunos momentos han dicho, mira, la verdad que la ayuda que cobré la tuve que utilizar para imprimir la tarea de mis hijas y mis hijos, porque la tarea se podía mandar por WhatsApp, pero había que imprimirla después. Entonces digo, hay un montón de cosas que generaron un malestar tan grande en las mujeres, y por supuesto esto repercute en su salud mental y en su salud física. Hemos estado, digo, todas y todas sometidas a una gran presión, y yo creo que las consecuencias en la salud mental se van a ver, se van a seguir viendo. Hemos perdido muchas cosas, en muchos casos hemos perdido seres queridos, y para tramitar todas estas pérdidas vamos a necesitar ayuda, estas pérdidas que no se pudieron simbolizar, que no se pudieron acompañar, y que también, como en muchos casos, como en muchos duelos, también generan sentimientos de culpa, además, ¿no? del dolor. Las mujeres que estaban en esta situación, atravesando una situación de violencia de género, No tenés audio, Adri. sí tengo. Ahora sí. Ah, mira, bueno, se habrá ido, no sé hasta dónde se me escuchó. No, casi todo. No, porque vos sabés que me sale su conexión a internet es inestable. Se ve Por que hay eso. algún problema de señal. Mira, perdón. Bueno, decía que las mujeres que están atravesando una situación de violencia, además de la situación que atravesamos todas por la irrupción de esta pandemia, tienen un plus, ¿no? Además de todo esto que yo mencioné, han estado sometidas a las violencias múltiples porque las agresiones no cesaron. También agresiones y violencias por parte del Estado y de la justicia. Voy a traer no sé si tengo tiempo, pero un comentario muy pequeño en relación a un caso. Yo siempre digo que de las violencias que describe la ley, la violencia económica es una de las menos atendidas, ¿no? En situación, digamos, de atender a una mujer en este dispositivo, la mujer era una profesional independiente que cuando empieza la pandemia y la restricción, digamos, de actividades, deja de tener todo tipo de ingresos. Está en su hogar con sus 2 hijas y el progenitor tiene una situación económica muchísimo, muy, muy, muy holgada. Esta mujer había, antes de la pandemia, solicitado un aumento de cuota alimentaria.
Cuando empieza la cuarentena, esto no se puede realizar en ningún momento, pero mientras no se podía desde el Poder Judicial revisar esa cuota alimentaria, sí se pudo recibir una denuncia del papá de sus hijos diciendo que la mujer había violado la cuarentena y había llevado a sus hijos al supermercado. O sea, por eso digo, las violencias ejercidas también por los operadores del Estado, ¿no? Por el Poder Judicial. O sea que la pandemia, como dijeron también quienes me precedieron, incrementó muchísimo la situación de vulnerabilidad de las mujeres, y en este sentido valoramos mucho los dispositivos de atención psicológica que han sido útiles y que también han sido en un punto un puente luego para otras posibilidades terapéuticas, tanto en lo público como en lo privado, cuando esto se pudo reanudar. Las profesionales que trabajamos en violencia de género, muchas veces no queremos utilizar la palabra víctima y utilizamos la palabra sobrevivientes. Parece mejor decir mujeres sobrevivientes, porque para sobrevivir a la violencia hay que poner en marcha una serie de recursos psíquicos, no solamente cuando ya se logró la separación del agresor, sino mientras se está viviendo la situación de violencia. Y yo creo que esta situación también nos convierte a todas las que tenemos la fortuna, vamos a decir, de estar acá hoy, en sobrevivientes, ¿no? Con un profundo dolor que nos acompaña por todas las pérdidas que vamos a tener que procesar, pero también, digamos, con la posibilidad de poner en marcha una multiplicidad de recursos psíquicos para afrontar esto. Hasta acá es lo que yo quería comentar, y si te parece, Analía, digo también lo que me parecería necesario y lo que me pareció interesante, digamos, para pensar como desafíos. Bueno, porque en realidad ya estamos muy cercanos a tener que cerrar, y si te parece, dejamos a Silvina y después abordamos eso. ¿Te parece, Adri? Porque me parece Perfecto, muy sí, importante sí, el desafío, ¿no? perfecto. Muchas gracias. Tremendo, algunos de los conceptos. Bueno, el temor a la muerte en soledad nos repercute a todos y a todas. Me parece que simplifica de algún modo lo complejo que ha sido todo este año y medio. Bueno, y ahora Silvina, creo que la problemática que va a abordar Silvina tiene que ver con todo lo que se abordó antes. Me parece que como cierre es importantísimo, porque es la violencia institucional, la violencia simbólica, la violencia hacia las mujeres, porque la mayor parte del personal o de los trabajadores y trabajadoras de enfermería son mujeres. Esto lo decía hace poco Alberto en una reunión que tuvimos, y la verdad que a mí me hizo mucho ruido. Así que bueno, vamos a escuchar a Silvina. Gracias. Bueno, la verdad que te agradezco Ana, agradezco también a Cecilia de haberme conectado, a Gustavo, la verdad a todos los disertantes, que fue un honor haberlos escuchado. Bueno, mi nombre es Silvina Cian, soy licenciada en enfermería, trabajo para la Municipalidad de Rosario, además soy docente de la universidad, de la Escuela de Enfermería. La verdad que fue en este último tiempo para nosotros una gran lucha para enfermeros y enfermeras por esta gran profesión. Nosotros tenemos una ley, en realidad 2 leyes por las que nosotros estamos luchando, pero principalmente te quiero comentar cómo son nuestras funciones. Nosotros, en realidad, enfermería comienza con un cuidado en el hogar, ¿sí? Eso es la historicidad. Hay un antes y un después de la edad moderna, ¿sí? Una enfermería donde, si bien es histórica en el cuidado, pero no tiene documentos. No hay nada documentado sobre nuestras funciones antes de la edad moderna. Luego, con Florence Nightingale, cambia esta perspectiva, y obviamente una lucha, imagínense, en una edad muy patriarcal, de una enfermera que quiere imponer de alguna manera su expertise en el cuidado, y tuvo que luchar contra eso. La verdad que nosotros hoy en día, luego de tantas luchas, nos dimos cuenta que enfermería siempre le costó todo. ¿Por qué? Nos costó todo por ser mujeres, porque el 85% de nosotras somos mujeres. Obviamente tenemos el gran apoyo de nuestros compañeros que han decidido estudiar esta hermosa profesión y que nos acompañan
como un sostén prácticamente. Una vez escuché a un compañero decir, tal vez si todos seríamos varones, esta ley y estas leyes se aprueban. Esta pandemia a nosotros, los enfermeros y enfermeras, realmente nos pegó duro. Fue muy duro transitarla. Fue muy duro transitarla porque en realidad nosotros, si bien teníamos el cuidado universal de todo lo que tenga que ver con la bioseguridad, que hemos aprendido y nos han enseñado muy bien nuestros docentes en la escuela de enfermería, pero de repente nos encontramos con una pandemia y un virus que nosotros no estábamos acostumbrados a trabajar. De repente teníamos que cambiar toda una estructura dentro de la salud. Y no solamente eso, poder modificar nosotros mismos en nuestros quehaceres diarios, en nuestros cuidados. Como ustedes saben, la enfermería es el arte del cuidado. Justamente escuchaba a los disertantes hablar del cuidado, y justamente en el 2020, que era el año de la enfermería, nos tocó combatir de alguna manera en el primer eslabón, en una primera situación contra este virus. Escuchaba también a Adriana cuando hablaba sobre nosotras las mujeres, que además de trabajar 12 horas, dormir solo 6 y volver otra vez porque no teníamos recurso humano, en ese tiempo teníamos que estar con nuestros hijos, teníamos que estar con nuestra familia, y además poder conciliar 2 o 3 horas de sueño para volver otra vez, porque sabíamos que en esos hospitales, en las guardias, en las salas de internación, había personas que nos necesitaban. Y la escuela de enfermería justamente nos prepara para cubrir la necesidad alterada de la persona. Y no había personal, y estábamos prácticamente solos en esta lucha, y teníamos que afrontarlo. Sabíamos que había una persona con necesidades alteradas y había un contexto familiar que iba a sufrir la pérdida. Entonces teníamos que enfrentar la situación. Más allá del cansancio físico, mental que tuviésemos, estábamos más en los hospitales que en nuestras casas. Y seguimos adelante. Seguíamos adelante cuando, yo siempre lo recuerdo y también lo digo en la universidad, la votación de la ley 13.968, cuando la reglamenta el gobernador Lischy. Estamos esperando todavía que el gobernador Perotti la implemente, y también obviamente que reglamente e implemente la ley 12.501 de su artículo 25, donde dice que nosotros somos tarea de riesgo. Y la verdad que podíamos exponer toda la noche si enfermería es o no una tarea de riesgo, si enfermería es o no profesional, cuando hemos cumplido cada uno de los requisitos que la ley lo demanda, ¿sí? Hemos cursado en universidades, tenemos obviamente posgrados, ¿sí? De tanto maestrías como de doctorados, pertenecemos a un colegio, tenemos la ley, la votaron, pero sin embargo todavía no podemos estar de alguna manera arraigados a esa ley en un 100%. Enfermería ha sufrido mucho y sigue sufriendo este desamparo político que hemos tenido. Sinceramente, escucharlos a ustedes en cada una de las áreas que ustedes están, realmente yo me siento identificada con todos, desde Analía, desde los compañeros que, tanto Adriana como Daniel como Juan, que hablaban de cada uno, tanto del primer nivel, que yo veía compañeros que no saben, ¿cómo afrontamos esto? Si no tenemos, en un momento no teníamos los insumos, y les puedo contar de corazón que los compañeros lavaban la ropa para poder trabajar. Entonces, es como que uno se puede plantear qué posición tiene que tener enfermería en esta pandemia. Y la verdad que es, como somos una esencia holística totalizadora del cuidado, porque no podemos salir del cuidado, y es tan humano lo que hacemos, que nunca fuimos biologistas, por eso estamos separados por ahí
de la función biologista, somos tan humanos que no podemos desarraigarnos de la pandemia, del sufrimiento del otro y de lo que nos pasa. Muchas veces el sufrimiento de cada persona y de cada familiar la hemos llevado a nuestras casas. Hoy en día seguimos luchando por esta ley, por estas leyes, y la verdad que como mujeres de un 85% de esta carrera nos sentimos violentadas. Porque, ¿qué es lo que tenemos que hacer para pertenecer a la salud pública? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando en realidad todos sabemos que nuestra función administrativa como gestión se encuentra dentro de la salud, que damos salud pública cuando hablamos a nuestros alumnos en la docencia, cuando somos investigadores, y además cuando estamos al lado del paciente con esa necesidad, y compartía un poco con lo que dice Adriana, el tema de morir en soledad. El morir en soledad nosotros la tenemos arraigada, porque muchos pacientes morían agarrados de nuestras manos y no de sus familiares. Todo esto insume en nosotros una gran carga emocional. Y eso no era todo, hasta que un día empezaron a caer nuestros compañeros. Y bueno, ahí yo creo que fue una de las peores experiencias, no solamente personales y profesionales, estar en esta posición que lamentablemente nos tocó y nos tocaba asumir. Y como decía Daniel, sí, a veces uno cree que los 15 minutos que recomiendan los profesionales, obviamente, que saben de esta pandemia, y yo les puedo decir que el mínimo eran 45 minutos, y un máximo hasta 2 horas, 3 horas. Y fue complicado, porque empezaron a caer los compañeros, porque no eran 15 minutos, y se nos complicó a nosotros la salud, y empezamos de alguna manera a ver el padecimiento en las salas de área crítica, y teníamos que atender a nuestros compañeros. Muchos de ellos se han ido, y hoy por hoy les puedo decir que ya no los tenemos. Perdón. Es complicado. A veces nos ponemos a pensar si salir a la calle, si seguir luchando por algo que realmente se merece enfermería y que realmente tiene que ocupar un lugar donde siempre perteneció, pero no se lo dieron, es necesario en todo este padecimiento que llevamos. A veces nos ponemos a pensar y decir, tenemos que seguir, como decía Alberto, estoy cansado, Analía, de salir a las calles, ya me quiero jubilar dentro de poco. Esto me pertenece porque hay una ley, porque se votó, porque se luchó, y que por ahí no teníamos que salir a tocar el bombo, ni a gritar, ni a decir somos enfermeros, acá estamos, cuando en realidad, realmente, nosotros fuimos formados para tal función. Hoy por hoy, nos vemos en una cuestión envuelta en política, en una cuestión de poderes de decisión política, de realmente si tenemos que estar o no en estos espacios. Realmente yo hoy estoy muy feliz, realmente muy feliz, perdón por esto que acaba de ocurrir, por el espacio, porque escucharla a Analía cuando nos hablaba, decir, ¿cómo puede ser que ustedes? Y sí, yo también nos preguntamos todo el colectivo de enfermera, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que seguir luchando en las calles? ¿Por qué tenemos que seguir gritando acá estamos? ¿Y por qué a esta altura, cuando ya llevamos varios años de esta ley, tenemos que seguir pidiendo que, por favor, se ponga en funcionamiento? Realmente, hoy les podemos decir que estas dos leyes, que las necesitamos porque nos merecemos estas dos leyes, vamos a seguir luchando. Seguramente en algún momento alguien se acordará de nosotros y dirá si realmente enfermería tiene que ocupar el lugar que le corresponde, que le correspondió siempre. Y la verdad que creo que no solamente en la parte de guardia donde yo trabajo, sino cada uno de los compañeros
del primer nivel. Del segundo nivel, que de repente les cuento que teníamos 4 respiradores en un segundo nivel, cuando ustedes saben que eso está en el tercer nivel. Comenzamos a crear un espacio que era una sala de espera. Pusimos todos unas mangueras conectadas a oxígenos de paneles hacia afuera y atendíamos a los pacientes porque no queríamos que nadie se muera. No importa cómo sea, no se tenía que morir, porque sentíamos que la primera persona que no se moría era aquella que había recibido, aunque sea un poco más de cuidado de aquel que no llegaba. Realmente hemos tratado de hacer con lo que teníamos y lo poco que teníamos un gran esfuerzo. En el tercer nivel tenemos compañeros, no solamente en la guardia, en las salas de internación, que de repente, como ustedes ya saben, como ya lo dije, teníamos pocos compañeros trabajando, una sala completa y una sobreexposición a realmente poder trabajar de otra manera. No nos alcanzaba los brazos. El que está en salud sabe que tenemos destinado cierta cantidad de pacientes, pero de repente tener 20 pacientes en una sala era difícil llegar a los 20 en el mismo momento, preparar medicación, que diferentes demandas del paciente, era muy difícil, pero lo teníamos que hacer. No importa cómo, se tenía que hacer. No se tomará agua, no se irá al baño, no se comerá, pero el paciente tenía que tener lo que necesitaba porque contaba con nosotros, no tenía más a nadie que a nosotros, no tenía su familiar, no tenía más nadie que nosotros. Entonces, seguimos con el área crítica, muy demandante, muy expuestos los compañeros también, y tratando de una cantidad de pacientes para un servicio crítico por enfermero sería 2, a lo sumo 3, sobrepasaba en gran medida. Imagínense ustedes ver 6, 7, 8 monitores para un solo enfermero, controlar exactamente todos los niveles de oxígeno en el mismo momento. Entonces yo a veces me pregunto si con todo lo que a ustedes les estoy comentando en esta situación de pandemia, no nos merecemos ser reconocidos. Seguimos y muchas veces nos juntamos con los compañeros y decimos, ¿cómo podemos participar de políticas en salud? Si nosotros estamos 24 horas en salud, ¿por qué nos excluyen de esta área? ¿Por qué no? ¿Por qué siempre tenemos que decir, acá está el enfermero, vamos a participar de protocolos, si somos nosotros los que estamos al lado del paciente? Y no nos incluyen. Es difícil estar como todo el tiempo incitando a la participación. Yo creo que eso tiene que ser ya un poco, de alguna manera, revisado por las autoridades, de por qué el enfermero no está en los espacios de decisión. Cuando realmente somos formados en las escuelas de enfermería, como ya lo dije, para poder participar. Pensamos en salud, enfermedad, atención y cuidado, desde el área de enfermería, cuando ustedes saben que nosotros vemos a la persona como un todo, no como una parte, es un todo. Todas las áreas que ustedes las nombraron, todas esas áreas estamos nosotros. Y todas esas áreas, de alguna manera, nos preocupamos y nos causa tal angustia no poder ayudar a la mujer violentada en su momento, nos desespera la situación, y como decía la compañera Adriana, podemos, no sé, decir miles de casos. También hablamos de la diversidad. También tenemos contacto, obviamente, con todo lo que es salud mental, que hoy en día estamos muy expuestos. Hemos pasado por todas las áreas. La verdad, no quiero quitarles más el tiempo. Perdón por ahí que uno se queda en alguna situación medio emocional, pero bueno, fue un gusto haberles comentado esto. Muchas gracias. Y eso es todo. La salud pública la hacemos entre todos. Gracias. Gracias, Silvina. La verdad es que como corolario me parece que simplificó tu relato lo que había planteado Juan en su comienzo al respecto de
del cuidado, de la importancia que tiene el armado de estas redes de cuidados, porque ustedes representan eso en nuestro sistema de salud. También lo de que hablaba Daniel, con que el sistema en realidad es cis hetero, que me encantó esa frase, porque en realidad es esto, no se piensa, y estoy leyendo el chat al respecto de que los vacunatorios están sostenidos por enfermería, pero los que hablan del trabajo son otros, de que la mayor parte de las trabajadoras son mujeres y sin embargo no son quienes ocupan los espacios de gestión. Creo que tiene que ver con lo que planteó Adriana al respecto de todas estas cuestiones relacionadas a la violencia institucional que se ejerce sobre las mujeres. Me parece que claramente en ese marco la lucha que ustedes llevan adelante, por eso queríamos traerla aquí, es una lucha fundamental, sobre todo pensando en los derechos humanos y pensando en que si queremos ciudades inclusivas, esto no puede estar ocurriendo. Y lo que les ocurre a ustedes nos está ocurriendo a todos y a todas, en el sector salud y también en la población en general. Así que claramente, bueno, allí invitan a luchar a la calle el 3 de septiembre, desde el monumento hasta la sede de gobierno, a las 10 horas. Allí estaremos. Quiero comentar que la diputada Leonela Catalini tomó la temática para llevarla a la Cámara. Claramente esto va a estar en agenda, pero me parece que fundamentalmente tiene que estar en la agenda pública, y eso es lo que los enfermeros y las enfermeras están intentando con esta marcha el día 3 de septiembre. Es una cuestión, muy vuelvo a decir, de derechos humanos. Así que, bueno, muchísimas gracias, Silvina. Y, bueno, allí están poniendo apoyos. Creo que, bueno, nos excedimos, Gustavo, en el horario, pero valió la pena porque la verdad es que anoté un montón de ideas y creo que a todos nos ha servido escucharnos. Así que para cerrar me gustaría, Gustavo, que dijeras algunas palabras, y si alguien quiere hacer algún aporte, está abierto el micrófono. No, simplemente volver a reiterar el agradecimiento a todos por sumarse, cada uno desde su lugar, con su mirada, con su aporte. Realmente es un panel increíblemente interesante. Lo bueno de esto también es que quedó grabado en toda la base que tenemos de la usina, por lo tanto aquellos que no lo pudieron ver se pueden colgar luego e ingresar y poder verlo, porque vale muchísimo la pena poder hacerlo. Creo que bueno, que logramos el objetivo que nos planteamos, que fue tener una mirada diversa, amplia, de distintos ámbitos, distintos sectores, sobre una temática tan trascendente, y más en este momento en el cual la pandemia nos pone en blanco sobre negro montones de situaciones que tenemos que atender, no solo de la coyuntura, sino pensar cómo seguimos para adelante. Y bueno, y agradecerles, como les decía, el aporte, bueno, las ganas con las cuales cada uno participó y cuenta lo que hace, lo que entiende como desafío, el complementarse el uno con otro para poder tener una coherencia en el planteo. Bueno, creo que fue una ponencia realmente de mucho valor. Y bueno, y estoy muy contento y muy agradecido de que hayan podido participar y sumarse. Se nos fue un poco el tiempo. En general siempre terminamos sobre las 20, así que estamos bien. Pero bueno, si alguien quiere hacer algún aporte y no lo quiere hacer por el chat y quiere hablar, estaría bueno escucharlo, y si no, cerramos acá sin problemas. Simplemente invitarlos también a nuestra próxima charla, que es el jueves que viene a las 18 horas, y que vamos a seguir hablando de cuestiones que tienen que ver con políticas sociales urbanas, con un panel también de lujo. Pero bueno, no quiero desviar el tema, los dejo invitados, y si alguien quiere hacer algún aporte más, bienvenido. Y si no, cerramos. Leo el chat. Natalia Enrico, Nati dice: una lucha más que justa y necesaria, un rol clave el de enfermeras y enfermeros en pandemia. Gracias por el testimonio y fuerzas. Me parece más que notable, porque
Natalia tiene un gran trabajo en lo que es derechos humanos, así que gracias, Natalia. Y bueno, recuerda, Yolanda, que el 30 de septiembre van a estar en Santa Fe con la lucha, y aquí en Rosario el día 3 de... El 30 de septiembre en Santa Fe y el 3 de septiembre en Rosario. Bueno, creo que ya estamos entonces. Agradecemos a todos, a todas. Yo he tomado nota, nos queda pendiente que Adri quizás haga algún aporte. No va a quedar por fuera porque va a haber otras oportunidades en que nos encontremos seguramente, así que va a poder hacerlo. La verdad es que fue todo tan rico que el tiempo se pasó volando y nos quedamos con un montón de cosas para decir y escuchar. Así que bueno, gracias, un abrazo inmenso. Muchas gracias a todos. Audio Jungle.